Hola a todos, bienvenidos una vez más a su curso de cirugía laparoscópica. En esta oportunidad les quiero compartir una charla que realicé para el 13º Congreso de Obesidad de Funcoves en el año 2018 acerca de la cirugía no bariátrica en el paciente obeso. La cirugía no bariátrica en el paciente obeso es tal vez algo no muy evidente o que muchas veces no tenemos muy en cuenta, sin embargo es algo que realmente nos acompaña día a día a todos los cirujanos de todas las especialidades a nivel mundial y por supuesto en Colombia. Para efectos de esta presentación, nuevamente manifiesto que no tengo ningún conflicto de interés ni relación con la industria farmacéutica. Quiero aprovechar este espacio para hacer una pequeña reflexión acerca de los resultados de la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia del Ministerio de Salud publicada en noviembre de 2017, en la cual si bien se han mejorado los índices de seguridad alimentaria y de desnutrición crónica en el país, tenemos aún unos indicadores muy importantes en este tema. De los 0 a los 4 años, el 10.8% de la población tiene desnutrición crónica. De los 5 a los 12 años, 11 de cada 100 niños y niñas tienen desnutrición crónica. Y de los 13 a los 17 años, 1 de cada 10 niños tiene desnutrición crónica. Y sucede que estos indicadores son mayores en la población indígena y la población rural. Es decir, aquella población o en aquellas áreas donde se producen los alimentos para el país. Por otra parte, este indicador es muy importante si se tiene en cuenta que el estado nutricional de una población se relaciona de manera directa con la capacidad intelectual y la capacidad de desarrollo de una nación. Y tenemos la otra cara de la moneda en la cual en todo el país, pero principalmente en las zonas urbanas, la sobreoferta de alimentos ultraprocesados y la falta de acceso de alimentos de alto valor nutricional asociado a nuestro estilo de vida que consideramos moderno, hace que desde la primera infancia tengamos cifras de exceso de peso. De los 0 a los 4 años, el 6.3% de la población ya tiene exceso de peso. De los 5 a los 12 años, el 24.4% tiene exceso de peso y 7 de cada 10 niños y niñas registran actividades consideradas como sedentarias. Y de los 13 a los 17 años, 1 de cada 5 niños y niñas tiene exceso de peso y 8 de cada 10 niños y niñas pasan más de 2 horas frente al televisor. De este modo, cuando llegamos a la vida adulta, el 56.4% de la población colombiana tiene exceso de peso y esta es una cifra que ha venido incrementando desde los registros desde el año 2005 y se ha tornado un verdadero problema de salud pública. Entonces, 56.4% de los colombianos con exceso de peso que se ven son pacientes que se ven expuestos a las mismas enfermedades prevalentes de la población general. Son pacientes que les da amigdalitis, otitis, neumonía, tienen el mismo riesgo de exposición al trauma, heridas por arma cortopunzantes, heridas por proyectil de arma de fuego, apendicitis, colecistitis, urolitiasis, abscesos tubováricos, quistes ováricos hemorrágicos, obstrucción intestinal, lo cual puede constituir un verdadero reto terapéutico si se tiene en cuenta su comportamiento biológico y las condiciones anatómicas y de las enfermedades asociadas a la obesidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que el paciente con exceso de peso puede tener variaciones en los resultados de laboratorio o en los hallazgos clínicos, lo cual puede constituir un verdadero reto terapéutico y al momento de ser, por ejemplo, llevados a alguna intervención quirúrgica, el paciente con exceso de peso
puede tener efectos de dosis respuesta a la medicación diferente. Asimismo, el paciente con exceso de peso va a tener cierta dificultad para la realización de ciertos procedimientos diagnósticos, como la realización de una ecografía abdominal, porque su panículo adiposo va a dificultar la visualización, o por ejemplo introducir un paciente obeso a un tomógrafo o a un resonador. Y asimismo, al momento de llevar a un paciente obeso a un procedimiento quirúrgico programado o de emergencia. Es más, el comportamiento biológico del paciente obeso hace que esta población sea más susceptible al desarrollo de patologías potencialmente mortales y de tratamiento quirúrgico complejo, como el cáncer de esófago, el cáncer de hígado, el cáncer de riñón, el cáncer de próstata, el cáncer de seno, el cáncer hepatobilio-pancreático, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, entre otros. Está demostrado que entre el 14 y el 20% de la población en Estados Unidos que muere de cáncer tiene relacionada una condición de exceso de peso y obesidad, y en su gran mayoría es por tumores considerados como hormonosensibles, como los que ya mencionamos. En este sentido, nos surge la pregunta acerca de si los cirujanos de cualquier especialidad, necesitamos entrenamiento quirúrgico, bariátrico o específico en el manejo del paciente obeso para asegurar los mejores resultados en este tipo de pacientes cuando los llevamos a algún tipo de cirugía que sea no bariátrica. Cuando exploramos esta pregunta, sucede que antes de que siquiera nos preguntemos si debemos tener o no entrenamiento bariátrico o manejo en el paciente con exceso de peso, resulta fundamental preguntarnos si contamos con el recurso técnico o tecnológico apropiado. ¿Será que nuestro quirófano tiene las condiciones apropiadas? ¿La mesa de operaciones soportará el peso de este paciente? ¿Tendré el recurso apropiado para ofrecer una cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica si se tiene en cuenta que ésta produce menor dolor posoperatorio, recuperación más rápida, menor riesgo de infección del sitio operatorio y menor riesgo de ventración? ¿Será que la longitud de mi instrumental laparoscópico y de los puertos de acceso será la apropiada para un paciente obeso? ¿Será que la torre de laparoscopia con la que realizaré esta cirugía tendrá la capacidad en términos de flujo de litros por minuto para mantener el campo de trabajo? Sucede adicionalmente que no solo es el factor cirujano y el factor de recursos, sino también el factor del anestesiólogo. ¿Será que el anestesiólogo contará con los medicamentos adecuados? ¿Tendrá disponible un equipo de manejo de vía aérea difícil o tendrá un entrenamiento específico en el manejo anestésico del paciente con exceso de peso? Sucede entonces que para reducir el riesgo quirúrgico en pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, se deben de tener en cuenta aquellos factores que incrementan el riesgo de morbimortalidad para intervenirlos o mitigarlos de una manera apropiada. Antes de llevar al paciente a cirugía debemos tener en cuenta si es hombre, porque está demostrado que los hombres con exceso de peso tienen mayor riesgo de complicación, y otros factores de riesgo como tener más de 50 años o una circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros, si el paciente está hipertenso, si tiene reducción de su clase funcional. Si el paciente tiene 5 o más de estos hallazgos asociados a un electrocardiograma anormal, a desaturación, a elevación del bicarbonato, factores de riesgo tromboembólico u obesidad central, esto nos va a predecir que el paciente tendrá un riesgo quirúrgico incrementado y que necesitará estudios adicionales como gases arteriales, ecocardiograma o pruebas de función pulmonar para determinar la necesidad de un CPAP preoperatorio o el requerimiento de unidad de cuidados intensivos postoperatorios.
Al momento de la cirugía se necesitará la realización de técnicas anestésicas especiales como la premedicación con antiácidos, el control glucométrico cuidadoso y la profilaxis antitrombótica. Se debe hacer una preoxigenación e intubación en una posición que llamamos de rampa, reduciendo al mínimo el intervalo entre la inducción y la ventilación para prevenir la desaturación y teniendo en cuenta el ajuste de los medicamentos anestésicos de acuerdo con su farmacodinámica y farmacocinética en el paciente obeso. Asimismo, el posicionamiento del paciente va a ser fundamental para evitar zonas de presión y los desplazamientos con los cambios de posición. De acuerdo con la evaluación preoperatoria y el comportamiento intraoperatorio, podemos determinar si el tratamiento postoperatorio más apropiado está encaminado fundamentalmente en la prevención de la hipoxemia e hipoventilación y el riesgo tromboembólico. Si regresamos entonces a nuestra pregunta original, aunque faltan mayores estudios con un nivel de evidencia suficiente, las investigaciones hasta este momento en las cuales comparan los resultados quirúrgicos en pacientes obesos llevados a cirugía no bariátrica por cirujanos con entrenamiento y sin entrenamiento bariátrico, parece que sí muestra alguna diferencia estadísticamente significativa. En este estudio que les presento, en la cual se analizaron 203 pacientes con un índice de masa corporal de alrededor de 37 kilogramos por metro cuadrado, en los cuales se les realizaron cirugías de colecistectomía por laparoscopia, apendicectomía por laparoscopia, hernia inguinal por laparoscopia, cirugía laparoscópica por obstrucción intestinal, por trauma, perforación e isquemia mesentérica. Se encontró que cuando se comparó si estos pacientes fueron llevados a cirugía por cirujanos con entrenamiento bariátrico o sin entrenamiento bariátrico, se encontró una tasa de infección del sitio operatorio del 2% para cirujanos con entrenamiento bariátrico versus 4%, y que la estancia hospitalaria fue estadísticamente significativa mayor para los cirujanos que no tenían entrenamiento bariátrico versus los cirujanos que sí tenían entrenamiento bariátrico, pero pues no demostraron diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad. Sucede también que está demostrado que cuando no solo el cirujano, sino toda la institución está entrenada en el manejo del paciente con exceso de peso, sus resultados también son significativamente mejores. El Registro Nacional de Salud de Estados Unidos, que compara los resultados de 2013 a 2015, demuestra que cuando se implementan medidas hospitalarias en todos los niveles para la atención del paciente obeso, sus resultados quirúrgicos mejoran cuando se intervienen por cirugía no bariátrica. De tal modo que cuando una institución está consciente y sensibilizada al manejo del paciente con exceso de peso, tienen una posibilidad de reingreso al quirófano significativamente menor que las instituciones que no tienen este tipo de entrenamiento. Y lo mismo sucede con la readmisión y la estancia hospitalaria con una diferencia estadísticamente significativa. Y esto también se obtienen resultados equiparables independiente del índice de masa corporal de los pacientes. De este modo, como conclusión, el mayor impacto está dado por la cultura institucional de manejo integral del paciente obeso, el cual se encuentra actualmente plasmado como las recomendaciones de mejores prácticas para el manejo quirúrgico del paciente obeso. Desde la evaluación preoperatoria a través de la implementación de listas de chequeo y seguridad en las cuales se verifican los consentimientos informados, la valoración preanestésica, el planteamiento del tratamiento posoperatorio y posanestésico, la verificación y funcionamiento del CPAP en los casos en los que los pacientes lo necesiten,
La identificación del paciente obeso por parte de enfermería con el desarrollo de un programa de educación y de cuidado de la piel para la prevención de lesiones por presión, de la verificación de la profilaxis antibiótica y antitrombótica durante la cirugía, garantizando los recursos técnicos necesarios al interior del quirófano desde antes del procedimiento quirúrgico y con un grupo anestésico y de enfermería dentro de quirófanos entrenado en el manejo de la vía aérea difícil. Y en el postoperatorio, contando igualmente con el recurso de manejo posanestésico del paciente con exceso de peso, verificando la disponibilidad y funcionamiento del CPAP, de la unidad de cuidados intensivos postoperatorio en caso de ser necesario, de un protocolo apropiado de manejo de dolor para el paciente obeso, del manejo nutricional y del seguimiento posegreso de enfermería. Bueno, muy bien, les agradezco a todos por su atención. Espero que sigan disfrutando de su curso de cirugía laparoscópica y nos veremos en la próxima. Chao.